Cuando Dios sana lo que nadie ve, imagina por un momento que tienes una herida. Al principio parece pequeña, casi insignificante. Piensas que va a sanar rápido, sigues con tu vida, no le das demasiada importancia, pero pasan los días y esa herida no mejora. Al contrario, empieza a doler más. La cubres, la ocultas, intentas seguir como si no existiera, pero cada cierto tiempo vuelve a doler y te recuerda que sigue ahí. Ahora, piensa en esto. Hay situaciones en la vida que funcionan exactamente así. Cosas que no se ven, pero que siguen afectando. Días que parecen normales por fuera, pero por dentro no lo son. Y muchas veces uno aprende a seguir adelante así, en silencio, sin explicarlo, sin mostrarlo, sin saber muy bien qué hacer con ello. Pero la Biblia dice algo distinto sobre esto. En el Salmo 147:3 leemos, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este texto no presenta a Dios como alguien distante, sino como alguien que actúa, que sana, que venda, que restaura lo que está dañado. Y no solo en un sentido simbólico, sino como una realidad que atraviesa toda la escritura. Una de las historias más claras está en el Evangelio de Marcos capítulo 5. La Biblia habla de una mujer que llevaba 12 años sufriendo una enfermedad. 12 años. No es un detalle menor, es una vida entera, atravesada por una condición sin solución visible. Durante ese tiempo, esa mujer buscó ayuda en muchos lugares, consultó médicos, gastó todo lo que tenía, intentó diferentes caminos, pero nada cambiaba. De hecho, la situación empeoraba y eso significa algo más profundo que el dolor físico. También estaba la frustración, el desgaste, la sensación de haberlo intentado todo sin resultado. Quizás alguien entiende ese tipo de experiencia. Cuando haces todo lo que sabes hacer, cuando buscas ayuda, cuando intentas avanzar y aún así las cosas no cambian. Y poco a poco aparece la famosa idea silenciosa diciéndote dentro de tu cabeza, ya no hay mucho que hacer. Pero en esta historia algo interrumpe esa conclusión. En la cultura en la que vivía esa mujer, su situación no era únicamente médica, también era social. Su enfermedad no solo afectaba su cuerpo, sino su lugar dentro de la comunidad. La ley la declaraba espiritualmente impura, lo que implicaba una forma de exclusión cotidiana. No era solo el dolor físico, era también la distancia de los demás, la imposibilidad del contacto normal, la vida vivida al margen. 12 años en esa condición no solo representaban tiempo, representan también un proceso lento de erosión de la identidad. Probablemente dejó de ser vista como una persona en plenitud y empezó a ser percibida como un problema. Alguien a quien evitar, alguien que debía mantenerse a distancia. Y cuando una persona vive demasiado tiempo en ese lugar, algo ocurre por dentro. Ya no solo lucha con la enfermedad, sino con la idea de que su vida ha quedado definida por ella. Por eso su movimiento hacia Jesús no es un gesto simple, es una ruptura interior. Es alguien que después de años de exclusión decide atravesar todo lo que la mantenía afuera. No solo se acerca a esa multitud, se abre paso entre los que durante años le habían dicho, no perteneces aquí. Jesús estaba rodeado de gente. La multitud era grande. Todos lo tocaban, todos lo seguían, todos estaban cerca. Pero entre todos ellos había una persona distinta. No buscaba solo estar cerca, buscaba una respuesta. La Biblia dice que ella pensó, si tan solo tocare su manto, seré sana. No fue una frase elaborada, no fue un discurso religioso, fue una decisión interior, sencilla, pero firme. Y eso la movió. Empezó a abrirse paso entre la multitud, paso a paso, sin garantía, sin seguridad de resultado.
incluso sin promesas visibles, pero avanzó, hasta que finalmente tocó el manto de Jesús. Y en ese instante todo cambió. La Biblia dice que fue sanada inmediatamente. 12 años terminaron en un momento. Lo que parecía permanente dejó de serlo. Entonces Jesús se detuvo, preguntó quién lo había tocado. Los discípulos no entendían. Había mucha gente alrededor, pero Jesús sabía que ese toque había sido diferente. Entonces la mujer se acercó con miedo, con temblor, con verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Hay algo profundamente significativo en esa palabra, y es que la llamó hija. La llamó hija antes de cualquier explicación, antes de cualquier análisis del problema. Jesús le devuelve su identidad, porque muchas veces las personas son reducidas a lo que les ocurre, a lo que cargan, a lo que han vivido, pero Jesús invierte esa lógica. Primero restaura a la persona, luego trata la situación. Esta historia no es solamente sobre una sanidad física, es sobre alguien que había vivido años con cargas sin solución visible, pero también es sobre alguien que empieza a ser restaurado antes incluso del resultado final. Porque el primer cambio no ocurre cuando toca a Jesús, ocurre cuando decide acercarse, cuando cruza lo que durante años la había mantenido lejos, cuando desafía la definición que otros habían colocado sobre su vida. Y en ese movimiento hay algo profundo. La fe no solo es confianza en un resultado, también es el inicio de una nueva forma de existir. La Biblia muestra que Dios no trabaja solo en lo visible, también trabaja en lo que no se ve, restaurando lo que nadie nota, ordenando lo que parece perdido, reconfigurando lo que ha sido dañado por dentro. El Salmo 147.3 lo resume así. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que ignora el dolor, no dice que lo minimiza, dice que actúa sobre él. Y a veces ese actuar es inmediato y otras veces es un proceso. A veces cambia una situación de golpe y otras veces cambia la persona mientras la situación aún sigue ahí. Pero en ambos casos sigue siendo Dios quien obra, porque el tiempo no es ausencia de Dios, muchas veces es el escenario de su presencia constante. Quizás hoy estás en un momento de carga o en una etapa donde has aprendido a seguir adelante en silencio, sin mostrar demasiado, sin explicar demasiado, pero hay una verdad que no cambia. Dios te ve, ve lo que cargas, ve lo que te cuesta, ve lo que intentas resolver. Y así como vio a aquella mujer entre la multitud, también te ve a ti. Lo que parecía no tener salida puede encontrar un encuentro. Lo que parecía definitivo puede ser intervenido. Lo que parecía perdido puede comenzar a ser restaurado. No porque todo sea simple, sino porque Jesús sigue estando en medio. Por eso, no te rindas. No porque todo se resuelva rápido, sino porque no estás solo en el proceso. Y recuerda esto, la última palabra no la tiene lo que estás viviendo. La última palabra la tiene Dios. Y cuando Dios habla, incluso lo que parecía cerrado puede empezar a cambiar. Porque donde el ser humano ve un límite, Dios todavía ve posibilidad. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Tal vez una palabra como esta puede traer luz, esperanza y restauración a una vida. Dios te bendiga y que su paz abrace tu vida hoy y siempre. Gracias.